Pasan muchísimas cosas. Lamentablemente tenemos que hablar de una triste noticia, como fue el conocimiento del hallazgo del cuerpo de Maitena. Como todos saben, o la mayoría sabrá, Maitena era una adolescente de 14 años que era buscada en Merlo, en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. La última conexión que se tuvo con ella es cuando fue a la escuela. Bueno, después la madre se entera que nunca ingresó al colegio, ahí comienza la búsqueda y finalmente se encontró su cuerpo y se investiga un posible suicidio. Y esta noticia vuelve a poner sobre la mesa una problemática que sigue creciendo, que es la problemática de la salud mental. Y tenemos que hablar que el caso de Maitena no es un caso aislado, lamentablemente se da en un contexto de brutal ajuste al sistema de salud, de brutal ajuste al sistema de salud mental específicamente, de despido de profesionales, de cierres de los espacios indicados para tratar este tipo de problemáticas, que también hay que decir que es una problemática multicausal, son muchos los factores que pueden llevar a un suicidio, y también hay que destacar que fue en incremento. Y vamos a retomar un dato central que se brinda en el documental Cómo ser feliz de Ofelia Fernández, algunos de ustedes lo habrán visto. Allí Ofelia Fernández analiza cómo comenzó o cómo fue incrementando esta depresión en los jóvenes. Y no es casual tampoco que esta depresión haya empezado a aumentar con la multiplicidad de las pantallas. Lo que analiza Ofelia Fernández allí, parte de lo que analiza, porque por supuesto es mucho más complejo el análisis, analiza que la depresión en la adolescencia se disparó en un 145% en mujeres y un 161% en varones entre el 2010 y el 2020. No es casualidad precisamente porque se multiplicaron las pantallas y la soledad detrás de ellas, detrás de estas pantallas. Los números en la Argentina también son brutales, según el informe de suicidios 2024 del Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional. La cantidad de suicidios pasó de 3.304 en 2017 a 4.249 en 2024, un aumento del 28%. Y estos números los brindamos precisamente porque son necesarios para entender qué es lo que está sucediendo. Y vuelvo a repetir, esto no es un hecho aislado, lamentablemente el caso de Maitena no es un hecho aislado, sino que forma parte todo de un mismo contexto. Así es un contexto además en el cual nos enteramos este último tiempo, sobre todo esta última semana, estas últimas 2 semanas, sobre una ley que pretende enviar el gobierno nacional para la modificación de la ley en salud mental. Recién repasaba al respecto el FEPRA, la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, expresando su preocupación respecto de las modificaciones a la que apunta esta nueva ley que propone el gobierno nacional. Ya lo vamos a ir desgranando de a poquito, pero hay dos pilares sobre el cual se hace un eje particular, que son el cambio en la concepción que tiene la ley. Los profesionales lo que advierten es hay un cambio, este cambio conceptual no es algo meramente de cambiar en forma caprichosa los términos, sino que estamos hablando de todo un marco normativo que hasta el momento hay vigente y según pudimos ir dando cuenta a lo largo de distintas notas, de distintos informes, que profesionales de la salud lo que advierten es hay un grave retroceso porque se está volviendo a ese trato o se está proponiendo el trato autoritario, el trato del encierro, el trato de, leía, bueno, el
en la información que íbamos intercambiando con Noé en estos días, una entrevista a una referente de la salud aquí en Santa Fe, que lo que refería en una entrevista al diario Al Ciudadano es, se está proponiendo que la pastilla, el empastillamiento, hablando mal y pronto, es lo que va a hacer el, eh, la cura, ¿no? Es decir, estamos hablando de cambios muy profundos, de retrocesos muy graves que se están proponiendo en esto y además lo que tiene que ver, como nos tiene acostumbrado en todas las áreas, el ajuste en el sector económico. La actual ley, ahora vamos a ir entrando a poquito, pero para ir poniendo en contexto el análisis de la actual ley que hay vigente lo que propone es que el Estado debe hacerse cargo de invertir de manera progresiva hasta un 10% en el área. Bueno, de más está decir que la gestión nacional ya se retiró de un montón de áreas, no les obliga, hace más de 10 años que el presupuesto destinado a salud mental viene cayendo. Ujú. Esa es otra. Pero se estaría llevando prácticamente a cero con esta ley, pero ya casi estamos en niveles mínimos por el nivel de ajuste que hay en las distintas áreas. Exacto, que ya vamos a ver estas estadísticas, pero acá hacemos un paréntesis porque esta ley, la ley actual de salud mental, es una ley que se sancionó en el 2010, que tiene algunos precedentes, que implicó muchísimos cambios, se sale de ese sistema manicomonial que teníamos en Argentina y hay un caso trascendental en Argentina que muchos conocerán a partir de una película reciente en Netflix, 27 noches, que grafica un poco también cómo era la situación antes de la sanción de esta ley. Esta película que yo les estoy contando, que si no la vieron, vuelvo a repetir, la encuentran en Netflix, 27 noches se llama, y que quiero agradecer muchísimo a una compañera, Claudia Abram, que hizo una recomendación en redes y a partir de esa recomendación yo llegué a esta película. Y cuenta una historia real de una mendocina, de Natalia Cohen, artista plástica, escritora, que en el año 2005 es internada contra su voluntad por decisión de sus hijas. Esta mujer, esta artista plástica, invertía en otros artistas su dinero y sus hijas entendían que eso era un despilfarro de la herencia familiar y es por eso que hacen firmar un diagnóstico médico que avala que contra la voluntad de esta mujer, que estaba en pleno uso de sus capacidades, se la internara en un neuropsiquiátrico. 88 años tenía en ese momento Natalia Cohen. Y un dato no menor, el diagnóstico médico que avaló esa decisión por aquel entonces fue firmado por el médico Facundo Manes. ¿Les resultará, les resonará este nombre? Bueno, si estamos hablando de la misma persona, que nunca dio explicaciones, que nunca dio una entrevista ni quiso brindar más información. Pero bueno, a partir de un largo camino, Natalia Cohen logra salir, después de mucho tiempo logra recuperar la relación con sus hijas, poder volver a amigarse con sus hijas luego de esta decisión, pero esto fue un precedente, porque vuelvo a repetir, esto fue en el 2005 y en el 2010 se sanciona la ley de salud mental, que precisamente una de los puntos centrales es que la persona adulta no puede ser internada contra su voluntad. Sí hay casos específicos, porque ustedes me van a decir, bueno, pero si una persona no está en condiciones de tomar esa decisión, bueno, hay una junta médica que evalúa el caso, por supuesto. Pero estamos hablando de un caso en el que la persona estaba en pleno uso de sus facultades y por una firma médica se decide que se la interne en un neuropsiquiátrico. Esto como para poder entender también un poco el contexto que teníamos previo a la sanción de la ley, que vuelvo a repetir desde el 2010. Seguramente hay muchas cosas por actualizar porque pasaron muchos años, hubo muchísimos cambios, pero no es desfinanciando
el sistema de salud que esto va a mejorar. Para ponerle más elementos respecto de qué implica o qué implicaría este retroceso en la ley, en la pretendida nueva ley que pretende, valga la redundancia, el gobierno nacional. Vamos a presentar más elementos informativos al respecto. Noé, abrías con lo que era el caso de Maitena y tenemos que referir a lo que son una triste, angustiante estadística como es el caso de suicidios en Argentina. Vamos a ir ya pasando a las primeras dos plaquitas de la agencia ARG Medios, que lo que nos especifican en unas placas que armaron los colegas es que en los últimos 4 años los informes hablan de una persistencia de casos. Y atención al dato, digo, para ir pensando esto que venimos presentando, nueva ley, que es una nueva ley que es un retroceso en las facultades y en su forma de financiarse, y lo que se viene atravesando al nivel social. Lo que se indica aquí es que desde 2023 el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en el país, representando el 41,7% de los casos en 2024. Es también, aclara la placa, la segunda causa de muerte en el país entre chicos de 10 y 19 años. Vamos con la segunda. Bueno, aquí lo que nos expresa es que pese a este panorama, el gobierno de Milei aplica un brutal ajuste en el área desde su asunción. Un dato como para poder entender la magnitud y tener en mente una comparativa respecto de la inversión, entre comillas, mejor dicho, el de financiamiento y lo poco que queda invertido al área, al programa de apoyo y promoción de salud mental cuenta con 47 millones de pesos para todo el año. Eso invierte el Estado Nacional en todo el año el área. Esto equivale, nos aclaran aquí los chicos de ARG Medios, a invertir 466.000 pesos por mes. Para tomar dimensión, el gobierno de manera mensual en salud mental invierte menos que en una canasta básica. Un poco más de 400.000 pesos. Eso es lo que destina la gestión nacional de La Libertad Avanza en el área de salud mental con este panorama que venimos graficando. Así es. Pero para verlo más claro, te voy a pedir, Facu, ya que pasemos a la imagen número 4. Este es un gráfico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que grafica precisamente, valga la redundancia, el presupuesto para el apoyo y promoción de la salud mental. Ahí vamos a ver que comienza a analizar desde el 2013 hasta lo que es hoy el 2026. En el 2013 vemos cerca de 15.000 millones y eso va bajando, 2014, 2015, 2016, y los niveles más bajos comienzan a verse en el 2024, 2025 y 2026, llegando al 2026 en un 0,4, 0,3% del presupuesto destinado, volvemos a repetir, nada más y nada menos que a salud mental, cuando estamos en el medio de un incremento brutal, lo veíamos recién con las estadísticas, y lo más preocupante, como decíamos recién en los números que dábamos, que en muchos casos se trata de jóvenes de entre 10 y 19 años de edad. Esto que estamos viendo en pantalla que presentaba Noé, bueno, es de esta asociación ASIG, en base, proyección armada en base a los datos que brinda el Ministerio de Economía. Y sí, como para tomar nota, esta proyección la elaboraron entre octubre y noviembre del 2025, porque esto también es bueno recordar, cuando después de
más de 2 años sin presupuesto, el Congreso aprueba el presupuesto 2026. Cuando se aprueba ese presupuesto, digo porque después hay muchos legisladores, muchos gobernadores que se rasgan las vestiduras con el ajuste, pero el Congreso acompañó este presupuesto. La mayoría de los gobernadores acompañaron este presupuesto. Entonces, cuando comience la campaña para aprobarse el saco para presidente, bueno, hagamos memoria. Estamos viviendo, están estallando una cantidad de situaciones, de crisis sociales, muy profundas, muy preocupantes. En este caso referimos a el área de la salud mental, a lo que es un aumento en la causa de muertes por suicidios. Pero el Congreso, después de que Milei pasara la mitad de su mandato con el presupuesto prorrogado, le aprueba esto. Un presupuesto que, como analizaba esta nota que es de octubre, noviembre del 2026, y lamentablemente la proyección tenía razón porque el gobierno no cambió del rumbo, bueno, diría que ese gráfico de barras hasta nos está quedando nulo, nos está quedando corto, porque se pretende arrancar más del 95% de la inversión en salud mental. ¿A dónde va a llegar el ajuste? 460.000 pesos es lo que se está destinando mensualmente a un área. El Estado Nacional destina todo eso a un área. Vamos a ya así engancharnos con el primer videito que tenemos para el día, porque hablábamos de los cambios, los profundos cambios que pretende esta ley. Hemos ido conociendo trascendidos, qué es lo que pone sobre la mesa y obviamente de qué manera sería desfinanciado más que financiado. Al respecto, por estos días, Leonardo Gorbax es un psicólogo especializado en el área, ha sido diputado nacional y ha formado parte de la redacción de la actual ley de salud mental que hasta ahora rige, que no bien la mencionabas y describías. En estos últimos días tuvo una entrevista para el programa que conduce el periodista Tomás Méndez, y en ocasión que el periodista le preguntara, bueno, a esta ley, a la ley actual que tenemos, no a la que pretende el gobierno, a la que tenemos hasta ahora, ¿qué le estaría haciendo falta? ¿No? También porque, paréntesis antes de pasar al video, la narrativa del gobierno nacional viene siendo que, como todo lo que implica una progresiva adquisición de derechos, ¿es un gasto o es algo que así no funciona? Bueno, en la narrativa oficialista es que la ley no funciona. Hay que cambiarla, no sirve para tanto, ¿no? Más o menos un poco es eso. Bueno, escuchemos en boca de un especialista, de alguien que conoce, estudia en el área y ha formado parte ni más ni menos de la ley que rige hasta el momento. Lo escuchamos al psicólogo Leonardo Gorbax y seguimos con el análisis. El proyecto que el Poder Ejecutivo estaría por enviar al Congreso, digo estaría porque hasta ayer no había ingresado, pero nosotros accedimos a un documento con la firma de la Directora Nacional de Salud Mental, que es un proyecto de salud mental fechado en estos días, que elimina el artículo de la Ley de Salud Mental vigente que establece que el presupuesto en salud mental tiene que aumentar progresivamente hasta llegar al 10% del presupuesto de salud. Claro. Por un lado eliminan eso, y por otro lado hay un artículo de la ley actual que dice que el Estado Nacional tiene obligación de cooperar técnica, económica y financieramente con las provincias para implementar la ley. Claro. Ese artículo lo reemplazan por un artículo que dice que el Estado Nacional tiene obligación de cooperar con las provincias. Le sacan lo técnico, lo económico y lo financiero. O sea, si estamos mal, vamos a estar peor con la propuesta del gobierno, que es directamente desentenderse del apoyo con recursos a las provincias en un momento que, como usted bien dice, estamos prácticamente en una epidemia de problemas de salud mental. Si estamos mal, vamos a estar mejor
vamos a estar peor, decía el psicólogo, a partir de esta modificación de la ley. Y ahí detallaba uno de los puntos de la ley que volvemos a repetir. Todavía no se conoce el texto definitivo, sino que se está analizando a partir de algunos puntos, algunos lineamientos que se comenzaron a conocer. Pero el texto definitivo todavía no está. Y marcaba ahí este segmento de la ley que el gobierno nacional saca las palabras de técnica, económica y financieramente en cuanto al apoyo que van a brindar a las provincias. Y solamente deja la palabra cooperación. Y esto no es menor porque de esta manera el Ejecutivo se desliga de esa responsabilidad. Cooperar, simplemente la palabra cooperar puede ser muy amplia, pero acá claramente está el detalle de cuál es esa cooperación que tiene que brindar, tanto técnica como económica y financiera. Y a partir de esta modificación de la ley se empezaron a conocer distintas voces y quien habló también fue Marina Charpentier, que es la madre del cantante Chano. Bueno, como todos saben, ella es militante en el campo de la salud mental y fue consultada también por el mismo periodista sobre qué opinaba ella de esta ley. Nosotros recién dábamos cuenta de que la ley es del 2010, que han pasado varios años. Bueno, la mamá de Chano detallaba esto, de que en todos esos años hubo muchas modificaciones en el contexto y que por supuesto para ella es necesaria la modificación de la ley, pero bueno, vamos a escuchar específicamente qué es lo que comentaba, porque ella también ha trabajado con distintas madres que están en su misma situación. Y comentaba lo siguiente. Y yo veo la realidad, yo veo las madres desesperadas, yo veo cómo no encuentran los recursos necesarios. Y te cuento, coordino también un grupo de madres del interior, sí, por Zoom, y no te cuento lo que es el interior del país. O sea, si nosotros acá necesitamos cambiar porque los recursos que dice la ley no están, claro, y como venimos, no van a estar tampoco. O sea, se necesita una inversión en salud. Si vemos lo que pasó con discapacidad, nos vamos dando cuenta para dónde van las cosas. Y bueno, esto es un tema también económico. Bueno, lo que expresaba sobre el final, esto también es un tema económico, nos decía Marina Charpentier, que lo traemos porque es la voz de alguien que, por ejemplo, tiene sus reparos, sus disidencias con lo que es la actual ley de salud mental, pero marcaba clarito que esto es un tema económico. Refería también en esta misma nota que le hacía Tomás Méndez, que cuando uno ve cómo se maneja la gestión nacional con áreas como la discapacidad, por ejemplo, lo que expresaba Marina Charpentier era, bueno, uno ya puede conocer más o menos cuál va a ser el rumbo. Entonces, traemos voces de distintas personas que están involucradas e implicadas en el tema, tal vez con más o menos coincidencias, pero lo que están marcando es no solo que una concepción, sino que un brutal ajuste económico va a implicar un enorme retroceso, bueno, sobre todo lo que ya estamos viviendo. Y refería a lo que son las distintas áreas del país y tenemos que entonces anclarnos en lo que es nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, porque finalmente hace poco pudimos conocer que en 2025 en la provincia se registraron 448 suicidios, representando la mitad de las muertes violentas. Bueno, esto es información del MPA, el Ministerio Público de la Acusación, que recuerdo que en distintas ocasiones
distintos legisladores. Bueno, en este momento estoy recordando aquí desde el Consejo de Rosario, fue la concejala Verónica Idízar que había hecho un pedido de informe para poder conocer y tener un número respecto de este tipo de situación, para también tomar magnitud y ver de qué forma tomar cartas en el asunto. Pero antes de pasar al siguiente material, poner esto en el contexto y en el escenario en el cual se están desarrollando una cantidad de situaciones. Tenemos que hablar, en este caso, de lo que es el retroceso en salud mental, el financiamiento, datos que realmente duelen y mucho, como es el tema del aumento en la tasa de suicidios, bueno, volviéndose como leíamos recién y dábamos cuenta desde que arrancamos el análisis, volviéndose una de las principales causas de muertes violentas en el país. Al respecto, que consultado por el medio RTS, medio aquí de la provincia de Santa Fe, quien dio su palabra al respecto fue el psiquiatra Emiliano Ávila Castro, refiriendo precisamente a cuál es el análisis y cuál es el panorama que hay a nivel provincial. Lo escuchamos y seguimos. La demanda es cada vez creciente, lo vemos en nuestro consultorio del día a día, todas las investigaciones y en todos los congresos a los cuales asistimos todos los años. Nos asombran, digamos, los números en cuanto a la estadística de prevalencia de patologías en salud mental. Y que, bueno, se estima que, así como decías vos al inicio, de que por ejemplo los suicidios como muerte violenta superaron los accidentes de tránsito, superaron los homicidios en nuestra provincia. Creo que es trabajar fuertemente, como digo, ¿no?, en forma interdisciplinaria, todos los actores que intervenimos en la atención, porque no solamente estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de educación, o sea, tenemos que intervenir todos. Entonces empezar la prevención desde ese lado, ¿no?, en dar recursos como por ejemplo para ir a las escuelas, ir a los colegios y hablar sobre esto, que es un poco se está empezando a implementar. Un montón de situaciones que tienen que ver con bueno, la cuestión de seguridad y cómo se aborda a una persona en casa. Bueno, a ver, nos comentaba eso el psiquiatra Ávila Castro. Y quiero volver un poquito sobre lo que mencionábamos hace un ratito respecto del presupuesto con el que cuenta, el presupuesto 2026 con el que cuenta la actual gestión nacional. Lo dijimos en otros análisis políticos que hemos hecho al respecto, Milei no avanza solo, tienen esto el acompañamiento de una cantidad de legisladores, de una cantidad de gobernadores, y cuando tenemos que referir a cómo se maneja cada provincia, por supuesto, obviando todos los incumplimientos del Estado Nacional para con los gobiernos provinciales. Pero en la parte que le corresponde a cada uno, bueno, si hablamos repasábamos en estos días, ¿cuánto es el presupuesto que asigna la provincia de Santa Fe? De un presupuesto de más de 14 billones, agréguenle muchos ceros porque no es millones, más de 14 billones de pesos. Bueno, la provincia de Santa Fe está destinando el 0,02% de toda esa masa presupuestaria. Asigna un poco menos del 0,02% en el área de salud mental. ¿En serio esperan que mejoren así la cosa? Pero si concatenamos con otros hechos, es la misma gestión que acompañó una reforma laboral. De una Gisela Scaglia que hasta 2 minutos antes de ser diputada tenía un discurso en favor de la progresividad de los derechos, de la libertad de expresión, y luego se abstuvo de la derogación del Estatuto del Periodista. De una gestión de Maximiliano Puyaro, que tiene a docentes
y no nos vamos a cansar de decirlo, tiene a docentes con causas penales abiertas, que impulsó una reforma jubilatoria regresiva aquí en la provincia, que tuvo una crisis con la policía santafesina, hablando de salud mental, que a los estatales, sectores de enfermería, no los tiene reconocidos, los desfinancia progresivamente, y así se expresa en el presupuesto, y que ha acompañado una cantidad de baterías económicas de esta gestión nacional. Bueno, ¿qué esperaban cuando luego se ponen el saco de opositor para las redes sociales? ¿Esperaban que mejoren la situación tomando las mismas medidas que el gobierno de Milei? Bueno, también para poner en contexto esto, al desfinanciamiento nacional se le suma el acompañamiento, el paralelismo en medidas económicas, como el caso de la provincia de Santa Fe. De más de 14 billones en su presupuesto, destina menos del 0,02% a salud mental. Y siguiendo con esta línea de del gobierno provincial, no podemos dejar de recordar un momento que lo hemos hablado el año pasado. Te pido, Facu, ya si podemos pasar al video número 9, lo que fue la entrevista que le hizo el periodista Guillermo Sisman a Armando Faraoni, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, cuando se iba a iniciar la prueba piloto de las pistolas Taser y las lanzadoras Virna. ¿Y por qué hablamos específicamente de esta situación? Bueno, porque de la boca del propio subsecretario decía y explicaba que las pistolas Taser se iban a utilizar para situaciones de personas con su psiquis alterada. Y uso exactamente las palabras que usó el subsecretario, pero lo escuchamos y lo analizamos. Digamos, dispara la taser a una persona que está en alguna situación de conflicto, ¿esa persona se desploma? ¿Eso genera? Inmediatamente se desploma. Hay una desconexión de sus músculos motores y se desploma. A los 10-15 segundos se repone. 10-15 segundos. ¿Para qué tipo de conflicto está pensado la utilización de la taser? No, está pensada más que nada para personas que están bajo efectos de estupefacientes, con su psiquis alterada. Ese es el uso más que nada. No, por ejemplo, grandes concentraciones de personas en una protesta, en una cancha de fútbol, no. No, la taser ahí no, sí se aplica la Virna, que dispara munición inerte, que puede ser hueca y contener sustancias irritantes, que esa sí está, es más un arma antimutante. Sí. En 10-15 segundos se repone, decía el subsecretario cuando hablaba del uso de estas pistolas Taser, que como escucharon allí, están pensadas para utilizarse con personas que estén bajo efectos de estupefacientes o bajo personas que tengan su psiquis alterada, que acá también hay que ver qué entienden ellos o qué entienden esos policías que utilizan las pistolas Tasers por personas que estén con su psiquis alterada. Y no podemos dejar de mencionar el último caso que sucedió en nuestra ciudad, cuando un trabajador, y esto lo retomo porque recién la madre de Chano decía que es una cuestión económica. Y sí, este trabajador de seguridad se encerró en su lugar de trabajo y se roció con nafta porque le debían el sueldo y le querían pagar una parte de ese sueldo adeudado. Él reclamaba que se le pagara todo lo que se le debía. Esta persona, en una situación de crisis, al no saber qué hacer para cobrar su sueldo, decide rociarse con nafta. Y el personal de seguridad que estaba allí no tuvo mejor idea que dispararle con una pistola Taser. En esto que el subsecretario dice o menciona una persona con su psiquis alterada. Y se está investigando, esta persona obviamente se comienza a prender fuego, su cuerpo se comienza a prender fuego, y se está investigando si tuvo que ver con el disparo de la Taser. Bueno, hasta el momento lo que se conoce es un video que muestra que luego de ese disparo es cuando comienza a prenderse fuego la persona. Entonces, la pregunta es, ¿de esta manera van a abordar una situación de salud mental?
¿Así tiene pensada la provincia abordar la salud mental en Santa Fe? Son algunos interrogantes que por lo menos a nosotros nos quedan. Qué fuerte, ¿eh? La verdad que, perdón, a lo mejor si esto se sale un poco del marco profesional, pero es que, es que con el nivel de situaciones de crisis que están estallando completamente, cuesta entender a veces el desentendimiento y el desfasaje que hay respecto de, bueno, cuál será la medida que tomen los gobiernos provinciales más locales frente a lo que es un claro avasallamiento de cada derecho y de la dignidad de la persona. Cuesta, y lo pongo en estos términos, llegar a comprender la brutalidad de algunos sucesos de un gobernador que a las infancias le dice el crimen de adulto, castigo de adulto, que se jacta de haber reducido el salario docente y decirle al personal de salud en la cara, tu aumento es el mejor del país, que a poco que abre causas penales a docentes. A los 2 días se saca fotos, postea de que Santa Fe tiene un récord de construcción de cárceles y que una de las últimas es el infierno, que ante el reclamo de salud mental, el primer anuncio que hay es que la provincia compra taser. Cuesta a veces dimensionar el nivel de crueldad en la cantidad de pasos que dan algunos dirigentes y gobernadores, caso de Puyaro aquí en la provincia. Pero, y ahora ya vamos a ir al último video para el día de hoy y luego ya vamos con nuestra primera entrevistada para seguir analizando a fondo. Como para cerrar, como para cerrar este análisis del día de hoy, ya en agosto del 2023, en ocasión de ser entrevistado en el piso de los estudios de La Nación Más, un Javier Milei que iba envalentonado, candidato a ser presidente de la Nación, bueno, expresaba, nos graficaba, nos describía con claridad su postura frente a este tipo de situaciones. Lo escuchamos y ya vamos al cierre. Si fuera por mí, Méndez, vos te querés drogar, hacé lo que quieras, Daniel, drogate, hacé todo lo que quieras, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hacelo, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. Ahora, cuando vos tenés Estado, que sea además Estado de Bienestar, que además se dedica a la salud, si yo tengo que pagar la cuenta, no quiero que te drogues. ¿Me comprendés? Claro. ¿Por qué? Porque no quiero pagar la cuenta. Entonces, son las restricciones que empiezan a tener la vida real. Pero entonces no te importa él, te importa vos. Obvio que me importa mi propia persona. Es decir, pero vos podés estar bien si él está mal. Mirá, el responsable de mi felicidad soy yo. Pero yo, ¿quién soy para meterme qué él hace con su vida? Si él se quiere drogar, que lo haga. Digo, ¿quién soy yo para determinar? Mira, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana mientras que no agreda al resto. Es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. ¿Qué le vamos a regular la vida a Daniel? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? Sí. Problema de él. Bueno, no. Después de escuchar esto no nos puede sorprender, ¿no es cierto? Por eso hablamos en este editorial de un país sin salud. Ese es el país que quiere Javier Milei.